Muy bien. Buenas chicos. Vamos a ahora con la resolución de la fila B. Muy bien. A ver, vamos con la primera pregunta. Que te dice, un automóvil viaja a velocidad constante de 72 kilómetros por hora. En cierto instante se encuentra a 900 metros frente a una pared tocando la bocina. ¿Qué tiempo transcurre para que el chofer escuche el eco de la bocina? Ya, muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño gráfico. Ahí voy a hacer eso, ¿ok? Muy bien, aquí tengo un móvil. Ahí, ahí está, que está frente a la pared. Está viajando con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Lo primero que tenemos que hacer es convertir esa velocidad a metros por segundo. Entonces yo voy a colocar 72 kilómetros por hora es igual a ¿cuánto? A 20 metros por segundo. Listo. Ahora, ¿cómo pueden sacar o cómo pueden convertir kilómetros por hora a metros por segundo? Uno sería haciendo el factor de conversión tradicional, ¿no? Es decir, un kilómetro tiene 1000 metros, una hora 3100 segundos y demás. O simplemente dividen entre 3,6. Si ustedes agarran su calculadora y colocan 72 dividido entre 3,6, eso les va a dar en metros por segundo y les va a dar 20. ¿Ya? Entonces ya tienen la velocidad. Ahora, dice que está justamente en este momento en una distancia desde aquí hasta aquí de 900 metros. Dice que está a 900 metros de la pared, frente a una pared. En ese momento toca una bocina. Bueno, su bocina. La bocina va a generar sonido, obviamente. Y va a ir, y va a viajar hasta la pared y va a rebotar, ¿verdad? Obviamente, mientras pasa eso, el autito, el móvil va a avanzar, no se va a quedar quieto. Nos voy a decir avanza hasta este punto. Y en ese momento va a escuchar el eco de su bocina. Desde este punto hasta este punto, yo voy a decir que es la distancia que avanza del auto, que no se contesta. ¿No ven? Entonces ahora voy a plantear ecuaciones. Ya, fíjense, voy a plantear ecuaciones para el auto. Para el auto. Para el auto que es MRU, simplemente voy a plantear la única ecuación que existe en MRU, que es distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia que recorre el auto es X, ¿no ven? Que es igual a la velocidad del auto, que sabemos que es 20 metros por segundo, por el tiempo que no conocemos, que es lo que básicamente quiero. Entonces de aquí solo tengo esto. Esta va a ser mi ecuación 1. Ahora voy a plantear una ecuación para el sonido. Para el sonido, la fórmula igual es MRU. Por si acaso, para el sonido y para la luz, las fórmulas que se utilizan son igual de MRU, ¿ya? Entonces va a ser la misma fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿ok? La distancia que recorre el sonido ahora tenemos que ver, ¿ya? Fíjense, desde aquí, voy a pintarlo con verdecito. Desde aquí, todo esto recorre el sonido. Hasta aquí sería 900. Y luego vuelve, ¿ya? Hasta aquí. Esta distancia, ¿cómo lo tomo? Desde este punto hasta este punto. Si se dan cuenta, sería 900 menos x. ¿No ven? A estos 900 le quito esta x y me sobra esta distancia. Entonces 900 menos x. Por lo tanto, la distancia que recorre el sonido sería estos 900 más esto de vuelta, que sería 900 menos x. Entonces sería 900 más 900 y menos x. Ahí está. Esa sería la distancia que recorre el sonido. ¿No ven?
esa distancia es igual a ¿qué? A la velocidad del sonido por el tiempo. Y esa sería la ecuación 2. ¿Ya? Y listo, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son x y tiempo. Por si acaso la velocidad del sonido se toma 340 metros por segundo. Ya, la velocidad del sonido. Entonces, yo voy a decir, ahora voy a resolver y voy a colocar o voy a reemplazar 1 en 2. ¿Ya? Y me dice 900 más 900, 1800. Menos x. Pero x es igual a ¿qué? Velocidad del automóvil por el tiempo. Y esto es igual a velocidad del sonido por el tiempo. Ahora esto y esto tienen en común el tiempo. Tengo que factorizar. El 1800 se va a quedar. Y eso es igual a que de ambos términos voy a factorizar el tiempo. Listo, la velocidad del sonido. Factorizo. Si de aquí saco el tiempo, me queda velocidad del sonido. Este término que está con menos va a pasar con más. Si factorizo el tiempo, me queda la velocidad del automóvil. Ahí está. Y finalmente, esta suma de velocidades que está multiplicando va a pasar a dividir. Así que el tiempo sería 1800 dividido entre la velocidad del sonido más la velocidad del automóvil. Ahí está. ¿Y qué me va a dar? A ver, 1800 metros es esto, ¿no ven? La velocidad del sonido, como les digo, es 340. Tenemos que saber ese datito, ¿ok? Más la velocidad del automóvil. La velocidad del automóvil es 20. Por lo tanto, el tiempo sería, ahora en su calculadora, 1800 dividido 340 más 20 es 360. Así que pueden dividirlo directamente entre 360 y eso les va a dar 5 segundos. Ahí está. Listo. Y esa sería mi respuesta, el inciso A. Ahí está, el inciso A. Listo. Ok. Muy bien. Si bien en la velocidad del sonido tal vez algunos no lo tenían presente, lo importante de este problema es sacar estas ecuaciones, chicos. Sobre todo esto. O sea, me refiero a sacar una ecuación del gráfico e interpretar. Porque ya varias veces he entrado ejercicios donde ustedes tienen que realizar un gráfico. ¿Ok? Muy bien, vamos con el segundo ejercicio. ¿Ya? Dice, del techo de un ascensor se suspende un bloque mediante una cuerda. ¿Cuál será el módulo de la tensión, ya, de la cuerda cuando el ascensor sube con 3 metros por segundo al cuadrado? Si cuando el ascensor está en reposo la tensión es 40 minutos. Ya, muy bien. Me da este dato. Y me da este dato. Ya. ¿Para qué me está dando? A ver, primero, yo quiero saber la tensión de la cuerda cuando el ascensor sube con una aceleración, ¿no ven? Por si acaso no va a ser, la tensión no va a ser la misma si el ascensor está quieto, o si el ascensor está subiendo, o si el ascensor está bajando. En los tres casos la tensión va a cambiar, ¿ok? Más que todo por la aceleración. Entonces yo necesito el peso. Ustedes estamos de acuerdo que en la mayoría de los problemas de dinámica, porque eso es dinámica, voy a necesitar el peso del bloque. En este caso no me da. Pero para eso es que me está dando esta condición. Que cuando el ascensor esté en reposo, la tensión es 40 newtons. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a plantear primero y voy a decir, cuando esté en reposo, ¿qué pasa? Cuando esté en reposo yo tengo mi bloquecito, está colgado obviamente, y si está en reposo está quieto,
¿Qué fuerzas actúan en el bloque? Hacia abajo actúa su peso, que es W en este caso, ¿ve? Y hacia arriba actúa la tensión. Bueno, aquí voy a colocar masa por gravedad si deseo, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos nosotros que la sumatoria de fuerzas en Y me va a dar 0. ¿Por qué? Porque está en reposo, ¿ok? Y cuando la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, sabemos que las fuerzas hacia arriba son igual a las fuerzas hacia abajo. Entonces la tensión que está hacia arriba va a ser igual al peso. Ahí está, ¿ok? Y yo de aquí puedo despejar la masa, que es lo que me interesa, así que yo digo, la masa es igual a la tensión dividida entre la gravedad. Obviamente el peso del bloque es 40 directamente, ¿no ve? Porque la tensión es 40, el peso también es 40. Pero yo quiero la masa, no quiero el peso. Entonces la masa sería igual. La tensión es 40 newtons cuando está en reposo. Y la gravedad, según el problema, me dice que es 10 metros por segundo cuadrado. Entonces la masa, ¿cuánto es? 4 kilogramos. Listo. Esta es la masa, chicos, 4 kilogramos. Ahora voy a calcular la tensión de la cuerda, pero cuando el ascensor está subiendo con una aceleración de 3 metros por segundo. Aquí voy a subir. Cuando sube con aceleración. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Qué fuerzas actúan? Las mismas. Hacia arriba tengo que la tensión. Hacia abajo tengo que el peso, masa por gravedad. O sea, son las mismas fuerzas. Con la diferencia de que ahora está subiendo con una aceleración. Ahora, si sube el objeto, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Ya no es igual a 0, ¿no ve? Y aclarando que como está subiendo hacia arriba, las fuerzas hacia arriba son positivas y las fuerzas hacia abajo son negativas. Si el problema te dijera que baja, entonces las fuerzas hacia abajo serían positivas y las fuerzas hacia arriba serían negativas. Entonces en mi sumatoria sería tensión positivo, porque está a favor del movimiento, menos el peso. Entonces sería tensión menos masa por gravedad, y eso es igual a masa por aceleración. Ahí está. Como pueden ver, ya no es igual a 0. Yo de aquí voy a despejar tensión, que es igual a la masa por la aceleración, más la masa por la gravedad. Y listo. Yo reemplazo la masa, hemos encontrado que es 4, la aceleración es 3, la masa es 4 y la gravedad es 10. Ahí está. ¿Y cuánto llegaría a ser eso? 4 por 3 es 12, más 4 por 10 que es 40, entonces llegaría a ser 52. Fíjense, la tensión es distinta. Cuando el ascensor está quieto, nos ha dicho que la tensión es 40 newtons, pero cuando el ascensor está subiendo con una aceleración, la tensión aumenta a 52 newtons. Cuando baje, ya creo que muchos se han dado cuenta, va a ser algo similar, pero en vez de sumarse se va a restar y la tensión va a ser menor a 50 o a 40, perdón. Entonces cambia la tensión si el ascensor se está moviendo hacia arriba o hacia abajo con una aceleración. Ahora, si se moviera con velocidad constante, la tensión seguiría siendo 40 newtons, porque cuando se mueve con velocidad constante, no importa arriba o abajo, la sumatoria de fuerzas igual es 0, ¿no ve? Muy bien, vamos con el siguiente. Dice, dos automóviles separados inicialmente 600 metros parten a su encuentro, con velocidades de 40 y 10 metros por segundo respectivamente. ¿Después de qué tiempo estarán separados 200 metros por primera vez? A ver, esta ecuación se puede resolver con el tiempo de encuentro, que ya conocemos. Ya, pero el tiempo de encuentro es lo siguiente. Es distancia de separación dividida entre la velocidad de los móviles, ¿no ven?
Pero este tiempo de encuentro es cuando se van a encontrar, por eso se denomina tiempo de encuentro. Es decir, si yo hago un gráfico, es cuando tú tienes un autito A y separado de un autito B, están viajando en sentidos contrarios y A va a recorrer cierta distancia, B va a recorrer cierta distancia y se van a encontrar. Ahí está, ¿no ve? ¿Y cuánto tiempo pasa para que se encuentren? Para eso te sirve esa fórmula. Pero si ustedes se dan cuenta en el problema, no te dicen cuánto tiempo se encuentran, sino dice después de cuánto tiempo estarán separados 200 metros por primera vez. ¿Qué quiere decir? Que A va a acercarse, B obviamente va a acercarse también. Ahí está. A se va a venir hasta aquí, B se va a venir hasta aquí. Y su separación ya no va a ser 600, va a ser 200. Ahí está. Obviamente al inicio todo esto era 600 metros. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te aclara por primera vez? Porque podría ser por segunda vez. ¿Cuándo sería la segunda vez? Una vez que B con A se encuentren y se crucen. Es decir, A pase a este lado, B pase a este lado y ahí estén separados 200. ¿No? Pero ese no es el caso. ¿Ya? Ahora, ¿en qué cambia? No se van a encontrar. ¿Falta cuánto? 200 metros para encontrarse. Por lo tanto, aquí en la distancia se hace una pequeña modificación y se dice la distancia que estaban separados menos lo que les falta. ¿Por qué menos? Porque no lo van a recorrer, ¿no ve? O sea, todavía ninguno de los dos va a recorrer los 200 metros. ¿Ya? Entonces por eso menos. Ahora, si te hubiera dicho por segunda vez, en vez de menos colocas más, porque recorrerían más distancia, ¿no ve? De la distancia que tienen que recorrer para encontrarse. Entonces, simplemente yo digo, tiempo de encuentro es igual. Y por si acaso, he entrado problemitas con tiempo de encuentro en los últimos exámenes, ¿no? La distancia inicial es 600 metros menos 200 metros. Ya, ahí está. Dividido entre la suma de las velocidades, que es 40 y 10. Si hablamos de unidades, eso está en metros por segundo y esto está en metros. Entre paréntesis voy a colocar. Y metros con metros se simplifica. Y solo obviamente te queda segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería? 600 menos 200, que sería 400, dividido entre 40 más 10, que es 50. 8 segundos. Listo. Entonces, esta sería mi respuesta. ¿Ok? Perfecto. Vamos con el siguiente. Aquí el siguiente es teórico. Me dice, el momento de una fuerza es una magnitud escalar, solo depende de la fuerza, solo depende del brazo de la palanca, es paralela a la fuerza, mide el efecto de giro que provoca una fuerza sobre un cuerpo. Todos sabemos, y es entrado en un examen del año pasado, pero obviamente de otra forma. Ahí está. A ver, por si acaso, ¿cuál es la fórmula de momento torque? ¿No ven? Voy a hacer esto. Generalmente para torque usamos esta figura, que es una palanquita, y yo voy a generar una fuerza aquí para hacer girar el cuerpo. ¿No ven? El torque en la distancia. El torque o momento es la capacidad que tiene o el efecto que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo, para ver la tendencia de movimiento. ¿No ven? Entonces fíjense, la fórmula de momento es fuerza por posición o distancia y por seno del ángulo. Entonces, si nosotros nos vamos a las opciones, no puedo decir que eso, para empezar, no es una magnitud escalar, ¿ya? El momento o torque es una magnitud vectorial, para empezar, ¿ok? Es una magnitud vectorial. ¿Solo depende de la fuerza? No, depende de la fuerza y de la distancia. Solo depende del brazo. Al brazo se refiere a que si solo depende de qué tan grande es el brazo, es decir, la distancia. Tampoco depende de la fuerza y de la distancia.
La fuerza es paralela, no, la fuerza al contrario tiene que ser perpendicular, tiene que formar 90 grados, ¿ya? Y cuando pase eso va a ocurrir el momento o el torque máximo. Entonces, la respuesta correcta es mide el efecto de giro que provoca una fuerza sobre un cuerpo, ¿ok? Momento o torque. Vamos con el siguiente. Una persona de 5 horas dispone, perdón, de 5 horas para dar un paseo. ¿Hasta qué distancia podrá hacerse conducir por un automóvil que va a 54 kilómetros por hora, sabiendo que va a regresar a pie a la velocidad de 6 kilómetros por hora? Muy bien, a ver, en este caso ya tengo que jugar con los tiempos. ¿Por qué? Porque si bien el problema me dice que tiene 5 horas, en esas 5 horas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir y volver. Yo no sé ahorita en este momento de las 5 horas cuánto tiempo va a usarlos para ir en un móvil, en un automóvil, y cuánto tiempo los va a usar para volver, ¿no ve? A pie, que es a 6 kilómetros por hora. Entonces lo que yo voy a plantear en este caso sería que el tiempo 1 más el tiempo 2 es igual al tiempo total. ¿Ya? Si quieren, el tiempo 1 le llamo tiempo de ida, sub i, y el tiempo 2 lo llamo tiempo sub b, tiempo de vuelta. Ya, ahora voy a usar lo siguiente. ¿Qué tienen en común el automóvil, ya, al ir con la persona al volver, que va a volver a pie, me indica el problema? En ambos casos tiene que recorrer la misma distancia, ¿no ven? Pónganse que sale de este punto, si va a ir de forma recta en automóvil y llega hasta un punto, y aquí le deje el automóvil, esta misma distancia que es X, que básicamente es lo que el problema me está pidiendo, ¿no ven? Tiene que volver la persona, esa misma distancia, ¿no? Si el automóvil le ha llevado 10 kilómetros, tiene que volver los mismos 10 kilómetros, ¿ya? Entonces, esta va a ser mi ecuación 1, que el tiempo de ida más el tiempo de vuelta es igual al tiempo total, que es 5 horas. Ahora voy a usar la fórmula de MRU. En MRU sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Listo. Yo de aquí voy a despejar el tiempo. El tiempo es distancia sobre velocidad. Esta va a ser mi ecuación 2. ¿Y ahora qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar 2 en 1. Ya, tomando en cuenta que esto voy a aplicar primero para la ida, o sea, para el automóvil, y luego para la vuelta, que es a pie. Entonces yo voy a decir, en vez de tiempo de ida, ¿qué voy a colocar? De la fórmula. El tiempo de ida es igual a la distancia sobre la velocidad del automóvil, voy a colocar, porque está yendo el primer tramo en automóvil, más el tiempo de vuelta. Va a recorrer la misma distancia, ¿ok? Pero la velocidad ya sería la velocidad de la personita, le colocamos del hombre, lo colocamos, ¿ok? Y esto es igual a ¿qué? Al tiempo total. El tiempo total sí lo tengo, ¿no ven? Es 5 horas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo una ecuación ahora con una sola incógnita. ¿Cuál es esa incógnita? X. En ambos casos ya hemos quedado que es lo mismo, porque la distancia que vaya es la misma distancia que tiene que volver. Entonces voy a hacer una pequeña factorización. Factorizo X. Ahí. Ya, y listo. ¿Qué me queda? Si de aquí factorizo X del primer término, me queda 1 sobre la velocidad del automóvil, más 1 sobre la velocidad del hombre. Y eso es igual a ¿qué? Al tiempo total. Esto que está en paréntesis, que está multiplicando con X, va a pasar a dividir. Así que X, tiempo total. Ahí está. ¿Sobre qué? Sobre 1 velocidad del auto más 1 sobre velocidad del hombre. Ahora, cuidado, en este caso todas las unidades tienen que estar en las mismas, ¿verdad? El tiempo está en horas, así que no hay lío, 5 horas. Luego sería 1 sobre velocidad del automóvil. ¿Cuánto es la velocidad del automóvil? 54. Ahí está. Más 1 sobre la velocidad del hombre, que es 6.
¿cuáles serían las unidades de esto? Por si acaso serían horas por kilómetro, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la inversa de la velocidad, ¿no? Estamos diciendo 1 sobre velocidad, así que su inversa sería horas por kilómetro. Y obviamente horas con horas se simplifica y distancia te quedaría en kilómetros. Y tenemos que meter eso a la calculadora. Agarramos 5 dividido, abro paréntesis, 1 dividido entre 54 más 1 dividido entre 6. Y me va a salir 27 kilómetros. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer llevar con el móvil hasta una distancia de 27 kilómetros. Y luego va a volver a pie los mismos 27 kilómetros. Y en la ida y en la vuelta va a gastar justamente las 5 horas de tiempo que tiene, ¿ya? Si se hace llevar más de 27 kilómetros, ya obviamente va a volver, pero ya va a usar más tiempo de 5 horas, ¿vale? En total usará 6 horas, 5 horas y media, qué sé yo. Ahora, si se hace llevar menos de 27 kilómetros, entonces también va a usar un menor tiempo, 4 horas y media, 4 horas y, no sé, 50 minutos, dependiendo de la distancia. Pero para que lo haga en 5 horas cabal, 27 kilómetros. Vamos con la siguiente. Me dice, dos cuerpos de masa de 60 gramos y 80 gramos se mueven en sentidos opuestos, con velocidades de 5 metros por segundo y 8 metros por segundo. Si la energía cinética del sistema se conserva, determinar el coeficiente de restitución. Muy bien. Aquí, chicos, esto es teórico. ¿Por qué? El solucionario de las dos filas está en la plataforma, debe estar colgada. Y en la otra fila, en la fila justamente explico un poquito de esto, ¿ya? Pero bueno, aquí vamos a explicar de nuevo. Te dice, aquí está la clave o aquí está la respuesta básicamente, en esta frase. Perdón, aquí. Si la energía cinética del sistema se conserva, ¿ya? ¿Cuántos tipos de colisiones tengo? Yo tengo lo que es una colisión elástica. Después tengo una colisión plástica, también llamada completamente inelástica, ¿me ve? Y tengo también una colisión inelástica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy separando esto? Porque de las tres colisiones, en la colisión elástica es la única colisión donde no se pierde energía cinética. O si quieren verlo de otra forma, donde se conserva la energía cinética. En cambio, en las otras dos colisiones, que es una colisión plástica y una colisión inelástica, ahí sí se pierde energía cinética. ¿Ok? Sí o sí se pierde ahí energía cinética. En la única que no se pierde es en una colisión elástica. Por lo tanto, ya que te dice que la energía cinética se conserva, entonces la única que se conserva es en la energía elástica. Por lo tanto, tendría que saber yo cuánto equivale el coeficiente de restitución en una colisión elástica. Y eso es igual a 1. Entonces, como se conserva la energía cinética, es una colisión elástica. Y en una colisión elástica el coeficiente de restitución es 1. Y esa sería tu respuesta. ¿Estamos? Perfecto. Vamos con el siguiente. Te dice, ¿para qué valores de m los siguientes vectores serán ortogonales? Ya, muy bien. A ver, vamos con esto. Condición, si
el ángulo, en este caso entre el vector A y el vector B, es 90 grados, ya, entonces sí o sí el producto escalar entre el vector A y el vector B te tiene que dar 0, sí o sí. Ahí está. Cuando el producto escalar entre dos vectores te da 0, significa que el ángulo es 90 grados. O al revés, cuando el ángulo es 90 grados, el producto escalar te tiene que dar 0. Ya dependiendo de cómo sea el problema, pero o sea, es uno con otro, está acompañado, ¿ya? Entonces, como me dice que estos dos tienen que formar 90 grados, el producto escalar sí o sí me tiene que dar 0, sí o sí. Entonces, voy a plantear los vectores. El vector A es I menos J más 2K. Ahí está. Sería menos más. Y el vector B sería 2I más MJ más K. ¿Ya? Y justamente el problema me pide hallar esa M. A ver, el valor de esta M. ¿Cuánto tiene que valer? ¿Qué número? Listo. Ahora, ¿cómo se realiza el producto escalar, chicos? El producto escalar, en palabras simples o de manera simple, es multiplicar componente con componente. Ya, es decir, I con I, J con J y K con K. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Agarro I, bueno, agarro el coeficiente de I y lo multiplico con el coeficiente de la otra I. Entonces, ¿cuánto se supone que aquí es 1? 1 por este 2 sería 2. Ahí está. Luego las I no se anotan porque por si acaso I escalarmente I es igual a 1. Por eso se pierde. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Sería coeficiente con coeficiente. ¿Ya? Y eso me va a dar algo aquí. Si nosotros vemos es menos por más, te va a dar menos. Y si multiplico 1 se supone que hay aquí por M, simplemente sería M. Y vamos con el siguiente que sería su coeficiente, perdón, 2, aquí y va a ir aquí. Entonces llegaría a ser más por más, y 2 por 1 sería 2. Ahí está. Y ahí muere tu producto escalar. Eso es el producto escalar. Ahora, como ya no hay más, ese producto escalar, ¿a cuánto tengo que igualar? A 0. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué va a pasar? Este 2 con este 2 se va a sumar, son términos independientes. 2 y 2 sería 4. Y menos m igual a 0. Y si yo de aquí despejo m, chicos, m es igual a ¿cuánto? M es igual a 2. ¿No ven? Ahí está. Esta m que está con negativo pasa al otro lado con positivo y ya está despejado m. Entonces la respuesta de m es igual a 2. Ahí está. Es igual a 2. ¿Ok? Listo. Simple, chicos. De esa manera se realiza el problema. Ya saben, cuando dos vectores van a formar o tienen que formar 90 grados, su producto escalar tiene que ser igual a 0. O ustedes lo tienen que igualar a 0, como lo estoy haciendo en este ejercicio. Entonces, en este vector B, m tiene que valer 2. Ya, oh, perdón, estoy equivocando, es 4, ¿verdad? 4, ¿para qué? Para que este vector A y este vector B formen 90 grados. Si m tiene otro valor o le damos otro valor, como en este momento me equivoqué un rato, es decir, si yo le coloco 2 o yo le coloco 3 o yo le coloco 5, qué sé yo, entonces los vectores A y B ya no van a formar 90 grados. Formarán 30, 40, 50, no sé, ¿no ven? Pero van a formar un ángulo. Obviamente van a seguir siendo vectores, pero la única diferencia es que ya no van a formar 90 grados. Listo, siguiente. Otra teórica. ¿Cuál de las siguientes opciones es una magnitud vectorial? A ver, vamos seleccionando. La temperatura es una magnitud escalar.
el volumen es una magnitud escalar, la energía es una magnitud escalar, el trabajo es una magnitud escalar, torque o momentos, y así un momento, valga la redundancia, no recuerdo en qué número de ejercicio, había otra teoría, ¿no ve? Donde se explicaba que el torque o el momento es un vector. Entonces la respuesta correcta en este caso es el inciso D, torque. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? A ver, un poquito a modo de repasar, ¿cuál es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial? La magnitud escalar ya queda totalmente definida con un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, la temperatura. Yo puedo decir la temperatura de un determinado cuerpo es 20 grados centígrados. Y listo, no necesitas nada más. En cambio, una magnitud vectorial es aquella que, aparte de tener módulo, que es el número y la unidad, debe tener dirección y sentido. ¿No ve? Entre las magnitudes vectoriales está la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, ¿no ve? Que son magnitudes vectoriales porque necesitan un sentido y dirección para quedar completamente definidas. ¿Ok? En cambio, el volumen, la masa, el tiempo, la energía, el trabajo son magnitudes escalares, ¿ya? Porque están totalmente definidas con un número y con su unidad, ¿ya? Muy bien, vamos con lo siguiente. 9. Te dice, un bloque de masa m parte del reposo del punto A. Si llega al final del plano inclinado con una velocidad de 10 metros por segundo, donde puedes usar la gravedad 10 metros por segundo cuadrado, coseno de tita 0,8 y seno de tita 0,6, el coeficiente de rozamiento es... A ver, este problema yo lo puedo resolver por trabajo y energía, pero también puedo resolverlo combinando cinemática con MRV, ¿ya? En este caso voy a hacerlo con trabajo y energía para tocar este temito, ¿ok? Muy bien, entonces yo digo, ¿qué va a pasar? Si te está pidiendo el coeficiente de rozamiento, obviamente aquí hay un coeficiente, ¿lo ven? En el plano inclinado. Te dice el problema que cuando esté llegando aquí abajo, o bueno, cuando abandone el plano inclinado, si quieren, pasa con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, yo voy a decir, este va a ser mi punto inicial y este va a ser mi punto final. Ya tengo la altura, muy bien. Yo necesito esta distancia. Ya, yo necesito la distancia de este punto hasta aquí, hasta el final. ¿Por qué? Porque en esa distancia o en esa longitud o en ese tramo o en esa distancia va a ocurrir o va a generarse la fricción. Entonces recordemos que para el trabajo yo necesito fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Entonces yo necesito saber cuánto es ese desplazamiento para encontrar el trabajo de la fuerza de fricción, ¿no? Para colocar en mi ecuación. Pues lo primero que voy a hacer es encontrar ese ángulo. Para este ángulo, estos 12 metros es el cateto opuesto y la distancia de la hipotenusa. Así que yo voy a usar la función seno. Yo digo seno de tita es igual al cateto opuesto, que es 12, sobre hipotenusa, que es d. Ahí está. Ahora, seno de tita, según el problema, me dice que es 0,6. Entonces yo coloco en vez de tita 0,6. Y entonces si yo despejo la distancia, esta distancia pasa a multiplicar. Este 12 se queda. Y el 0,6 que está multiplicando pasa a dividir. Listo. Y la distancia es igual a ¿qué? 12 dividido entre 0,6. ¿Cuánto sería eso? 20 metros. Muy bien, ya tengo la distancia o el desplazamiento del móvil. Ahora sí me voy. Ahora, como hay fuerza de fricción, chicos, en trabajo y energía, ¿qué tipo de sistema tengo? Tengo un sistema no conservativo.
Y en un sistema no conservativo mi fórmula es la siguiente. El trabajo de fuerzas externas, en este caso sería la fuerza de fricción, es igual a ¿qué? A la energía final menos la energía inicial. Muy bien, me voy a la fórmula de trabajo. La fórmula de trabajo es fuerza por distancia o desplazamiento. Entonces la fuerza es la fuerza de fricción. El desplazamiento es D. De una vez voy a cambiar. Sabemos que fuerza de fricción es mu por normal. Ya entonces voy a colocar bien. Fuerza de fricción mu por normal multiplicado por el desplazamiento. Esto es igual a ¿qué? A la energía final. Al final, aquí abajo, ese es el final. ¿Qué tipo de energía tengo? Si tengo velocidad, tengo energía cinética. Así que es un medio masa velocidad al cuadrado. La fórmula de energía cinética. ¿No ven? No hay energía potencial porque no hay altura. No hay energía elástica porque no hay resortes. Así que la única energía sería cinética. Menos la energía inicial. Al inicio, ¿qué tipo de energía tengo? Tengo altura, así que tengo energía potencial. Masa, gravedad por altura. Ya, ahora, ojo, aquí, mu por la normal, ¿a qué es igual? En un plano inclinado, recordemos que la normal es igual a ¿qué? A masa, gravedad por coseno del ángulo, ¿ya? Entonces, eso estoy colocando en vez de la normal y luego copio la distancia. Esto es igual a esto, ¿no? Y no cambia nada, la energía cinética menos la energía potencial. Ahora, ¿por qué es igual a masa, gravedad, coseno? Voy a colocar aquí. Cuando estamos aquí, chicos, analizando en un plano inclinado, recordemos que lo primero que se descompone es el peso, porque sabemos que el peso está hacia abajo, ¿no ven? Pero el peso tengo que descomponer en el plano inclinado. ¿Qué sería esto? Voy a borrar esto, chicos. Y en el plano perpendicular. ¿Qué sería esto? A mí me interesa esto. Siempre en el plano inclinado se descompone con seno, es decir, masa, gravedad, seno. Y automáticamente el otro sería masa, gravedad por coseno. Y luego, voy a mover esto hacia arriba, perpendicular al piso, está la normal. Y como el bloque en este eje no se mueve, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y cuando la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ya hemos dicho que las fuerzas hacia arriba son igual a las fuerzas hacia abajo. Por eso es que la normal es igual a masa, gravedad, coseno. ¿Ya? Siempre se descompone a este lado, al lado del piso con coseno y al lado del plano inclinado con seno. Y no voy a colocar porque no me interesa esa fuerza. ¿Ya? Listo. Ahora, en estos tres términos, ¿qué se repite? Se repite la masa, por lo tanto la masa se simplifica. Y yo quiero despejar mu. Antes me falta un pequeño datito. Esto aquí vamos a aumentar un menos. ¿Por qué? Porque el trabajo de la fuerza de fricción es negativo. Y sabemos que ¿por qué es negativo? Porque está en contra del movimiento. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Listo, despejo yo de aquí mu, chicos, es lo que quiero. Ya, mu es igual a ¿qué? Ya. ¿Qué me queda? Esto es un medio velocidad al cuadrado. Un medio es 0,5. Así que 0,5 por velocidad al cuadrado. Menos gravedad por h. Ahí está. Dividido. La gravedad, el coseno de θ y la distancia van a pasar a dividir. Gravedad, coseno de θ y distancia. Y obviamente este menos también pasa a dividir. Ahí está. Y mu, ¿cuánto vale? Ya, a ver. ¿Cómo tendría que reemplazar? Sería 0,5 por la velocidad es 10 elevado al cuadrado, menos la gravedad que es 10, la altura que es 12, dividido entre menos la gravedad que es 10, el coseno de θ me dice que puedo usar 0,8 y la distancia que he calculado es 20. 20, ahí está. Y mu, ¿cuánto me sale? Agarramos la calculadora, abro paréntesis, 0,5 por 10 al cuadrado. Ya, me falta ahí, perdón, menos 10 por 12. Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, menos 10 por 0,8 y por 20. Y cierro paréntesis.
¿Y cuánto me sale? Me sale, redondeando a dos cifras, 0,44. Ahí está. Por lo tanto es el inciso B. Muy bien. Ahí está, perfecto. Vamos con el siguiente. El último, ya. Me dice, dado los vectores, vector A menos 4i más 3j y el vector B 3j, obtengas el producto vectorial. A ver, vamos a hacer esto. ¿Cómo se saca el producto vectorial? Ya, cuando tengo los vectores, siempre vamos a empezar por esto. El producto vectorial entre A y B es igual. ¿Qué hacemos? Primero hacemos lo que conocemos con una determinante. En la primera fila siempre voy a colocar las tres componentes y j, k. Siempre las tres componentes, ¿ok? Y j, k. En el primer vector, que es A, va en la segunda fila. Voy a colocar las componentes en i, en j y en k. Fíjense, en i vale menos 4, así que coloco menos 4. En j vale 3, coloco 3. Y en k, como no tiene k, obviamente vale 0. Ya. B, el vector B, ahí está, solo tiene componente en j, solo es 3j. Entonces en i vale 0 y en k vale 0. Y en j vale 3. Ahí está. Por lo tanto, sería de esa forma. Como pueden ver, aunque no tengan k ninguno de los vectores, tengo que colocar la columna de k. O sea, siempre se colocan los tres, chicos. ¿Ok? Siempre, siempre. Muy bien, una vez que yo tengo eso, ¿qué tengo que hacer? El producto vectorial es igual. Ya saben, para sacar la componente de i, chicos, para sacar la componente de i, ¿qué se hace? Se agarra y se tapa estos dos. O sea, su columna y su fila de i se tapa. ¿Y qué me quedan? Me quedan estos 4. Y se multiplica en cruzado. Pam, pam. ¿No ven? Entonces, fíjense, si hago eso, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0. ¿Qué significa? Que vale 0 en i. Y listo. ¿Ok? Ahora, más, o bueno, se coloca menos, es signos intercalados. Para j se hace lo mismo. ¿Qué quiere decir? Agarro columna y agarro fila y tapo. Y luego lo que sobra lo multiplico en cruzado. Menos 4 por 0, 0. Y 0 por 0, 0. Entonces va a ser otra vez 0j. Perdón, 0j. Y finalmente más. Ahora sí, aquí voy a hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque para acá voy a tapar estos. ¿No ven? Para acá. Y me va a sobrar y voy a multiplicar esto. Sería menos 4 por 3. Menos 12. Menos 12. Y luego 3 por 0, 0. Entonces aquí sería menos, que siempre se coloca menos cuando multiplicas en este sentido. 0. Y eso sería k. Entonces el producto vectorial entre el vector A y el vector B es igual a ¿qué? 0i, 0j, que ni siquiera los voy a colocar. Y aquí, menos 12 más 0 es menos 12. ¿Menos 12 qué? Menos 12k. Entonces el producto vectorial simplemente había sido menos 12k. Y listo. Ahí está. Y esa sería la respuesta a mi producto vectorial, chicos. ¿Ok? Ahí está, ahí tiene la resolución de la fila B. Ya, la fila A igual está colgada, así que lo pueden ver las veces que ustedes deseen. Espero que les haya ido súper bien en el examen. Estamos a una semana y menos, ¿no?, de su examen, así que a rajarse, chicos, esta semana más que viene y las 2 semanas más que quedan para el segundo parcial y a esperar los resultados de todo esto, ¿no? Muy bien, eso fue todo. Muchas gracias, cuídense mucho. Permiso, chicos.